en reverencia a la palabra de Dios. Abre su Biblia en Evangelio de San Juan, capítulo número 11. El verso número 28 y 29. Nos dice la Sagrada Escritura de la siguiente manera. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María su hermana, diciéndole en secreto: el maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó deprisa y vino a él. Padre, en el nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre, doy gracias por tu presencia en este lugar. Te hemos alabado, te hemos adorado, hemos orado y ahora nos sentamos a la mesa a recibir de ti el consejo de la palabra. Esta palabra que nos da vida. Esta palabra que fortalece al débil. Esta palabra que nos guía, nos conduce a vida eterna. Pido, Dios, en el nombre de Jesucristo, todo aquello que quiera impedir la bendición sea quitado, neutralizado. Reprendemos toda obra de las tinieblas en contra de este servicio. Coloco mi vida en tus manos, Dios mío, consciente de que no sé nada, pero que tú puedes usarla para honra y gloria de tu nombre, conforme a tu gracia o según tu gracia y misericordia. Ruego que la uses para bendición de este pueblo que se ha congregado, Dios, en esta mañana, y toda gloria y honra la damos a ti, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria al Señor. Con una alabanza puede sentarse. Bendito el nombre de Cristo. Vamos a culminar con la ayuda de Dios el tema que iniciamos el domingo pasado, titulado El maestro está aquí y te llama. Ya tenemos claro que el maestro de maestro, el rabí, es nuestro amado Señor Jesucristo. Surge una pregunta. ¿Qué piensas hacer frente al llamado del Señor? Porque en Apocalipsis 3:20 también él dice: he aquí, estoy a la puerta y llamo. Y llamo. Pero no te obliga a abrir la puerta. La puerta representa tu corazón. Y él dice: si alguno oye mi voz, todo el que viene a un servicio oye la voz de Dios. Pero no todo el que viene al servicio abre su corazón para que el Señor entre y haga morada en él. Y por eso él dice: si alguno oye mi voz y abre la puerta, abre su corazón. Porque el Señor siempre apela a la voluntad del ser humano. Él no obliga a nadie. Nos da la oportunidad. Pero nosotros decidimos si la aceptamos o la rechazamos. Él dice: si alguno abre,
yo entraré a él. ¿Ve? No hay hombre, no hay persona más caballerosa que el Señor Jesús. El Señor no entra donde no lo invitan. No obliga a quien no quiere. Por eso también dice en Isaías capítulo 1, verso 18, su nombre damos gloria. A su nombre damos la alabanza y la adoración. Si quisierais, a su nombre damos gloria. Si quisierais, comeréis del pan de vida. Pero si no quisierais, seréis consumidos a espada. Todo esto habla de la voluntad del ser humano. Mira qué bueno Dios. Entonces, el maestro está aquí y te llama. Si quieres ser salvo, tienes que aceptarlo como maestro, como el que te instruye. Porque no basta con conocer de Dios. Hay que ir más allá. A su nombre, gloria. Lo segundo que debemos hacer, si oímos su voz, a su nombre, gloria. Si somos conscientes que Él está aquí, es darle el primer lugar en nuestra vida. Así como en cierta ocasión lo hizo la hermana María. Al darse cuenta de que el Señor llegó a su región y tuvo a bien llegar a su casa. Bendito el nombre de Cristo para siempre. Dice la Escritura que Marta, la que llamó a María y le dijo en secreto, el Señor está aquí y te llama. Fue ella también la que, dice la Escritura, que recibió al Señor en su casa. A su nombre, gloria. Pero María, al darse cuenta de que el Señor había entrado en su casa, porque María era hermana de Marta. Mire la actitud que ella toma. Porque se dio cuenta que ese no era un privilegio de todo el mundo, que el Señor entrara en su casa. Al igual que no todo el mundo tiene el privilegio de sentir la presencia de Dios. No todo el mundo tiene el privilegio de saber que vive y es salvo y muere y es salvo. No todo el mundo tiene el privilegio de saber que Dios está con él. A su nombre damos la gloria. Pero aquellos que le damos el primer lugar a nuestro Dios es porque reconocemos que es un privilegio enorme que el Señor nos haya llamado y tenido por digno de misericordia. San Lucas capítulo 10, versos 38 y 39. Aconteció que yendo de camino, ¿quién? El Señor. Entró en una aldea. A su nombre damos gloria. Y una mujer llamada Marta le recibió
en su casa. Les garantizo que en esa aldea podían haber otros residentes, pero muchos fueron indiferentes ante la presencia del Señor por ese lugar. Así como muchas veces en la iglesia vienen diferentes personas y no todos somos, bendito el nombre de Cristo para siempre, receptivos, diligentes para alabar, adorar y recibir de Dios lo que Él nos esté dando. Hay muchos que vienen, pero son indiferentes frente a lo que se está haciendo. Por eso en ellos el Señor no puede hacer nada. Aleluya. Pero vemos que esta muchacha, esta mujer, digo, por aquí pasa alguien que yo he oído que está enfermo. Por aquí está pasando alguien que yo he oído y visto que liberta endemoniado. Por aquí está pasando alguien que he visto que resucita muerto. Por aquí está pasando alguien que es diferente a la vida de nuestra época. Ese es el Maestro, el Señor Jesucristo, y quiere que entre a posar en mi casa. Gloria al Señor. Y me llama la atención el Señor Jesús no se deja rogar de nadie. El Señor Jesús, cuando ve a un hombre, a una mujer, a un joven que quiere encontrarse con Él, el Señor le da ese privilegio de encontrarse con Él. El Señor le da el privilegio de sentir su presencia. El Señor le da el privilegio de pasarse en su presencia. Aleluya. El Señor no se dejó rogar y entró a la casa de Marta. Esta tenía una hermana que se llamaba María. Y María decía, ¿cómo puede ser? Mira, entró el hombre más importante de la historia de la humanidad a mi casa. Y esa casa no era la mejor de la época. Porque hay mucha gente que está más interesado en las cuatro paredes que en la presencia del Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso esta mujer dice aquí, la cual sentándose a los pies, aleluya, de Jesús, oía su palabra, estaba receptiva a lo que el Señor podía decirle o iba a decirle en esa hora. Y cuando ella se da cuenta que el Señor empieza a hablar y que el Señor está ahí, dice, para mí ya las otras cosas pasan a un segundo plano. A mí no me importa el trabajo ahorita. A mí no me importa los quehaceres. A mí no me importa recibir palabras de vida. A mí no me importa recibir palabras de verdad. A mí no me importa recibir palabras que cambian. A mí no me importa recibir palabras que transforman. Y esa palabra solo tiene el que está solo. En su nombre la gloria. Gloria a Dios. Esta mujer no solo receptividad a la palabra y la presencia del Señor, sino un acto de humildad. Dijo, yo frente al Señor no tengo nada que reclamar. No voy a exigir si la silla es amoblada o no.
A mí, así sea en el piso, yo me voy a sentar. Ahí voy a esperarme recibiendo palabra de vida, palabra que cambia, palabra que transforma. Gloria a Dios. Que Cristo creyentes aún en diferentes partes que están más preocupados por la comodidad que por la presencia del Señor en su vida. En el lugar donde recordar. Gloria a Dios. Estamos interesados en Dios. Gloria a Dios. En la vanagloria que el Señor está en ese lugar. Oh, mis hermanos, pero al Señor Jesús no le impresiona el lujo. Al Señor Jesús no le impresiona la vanagloria. Al Señor Jesús le motiva el hecho de ser sincero, bien humilde, bien tolerante, anhela más y más de su presencia. Ella se sentó a los pies del maestro a recibir la palabra tal y como es, no como la daban los fariseos y los escribas. No, es la palabra sin levadura, es la palabra que venía de lo alto, es la palabra que cobraba un cambio en el oyente, es la palabra que sacudía el pecador, lo reargüía, para que si quería ser salvo se corrigiera. Bendito el nombre de Cristo para siempre. ¿Y saben por qué era importante esto para ella? Porque ella, ahí a los pies del Señor, aunque podía haber un poco de incomodidad físicamente, no obstante, espiritualmente estaba recibiendo algo que nunca antes había recibido. Estaba sintiendo algo que antes no había sentido. Y era que a los pies del maestro podía tener gozo. No un gozo fingido, un gozo verdadero. Porque cuando uno está siempre a los pies del maestro y le da prioridad al Señor, las otras cosas materiales pasan en segundo plano y no cambia el gozo que Dios da por este mundo. Amén. Cristo vive. Pero no solo sentía gozo. A los pies del maestro de Jesucristo sentía paz. Gloria a Dios. Amén. Una paz que el mundo no te puede dar. Ya. A su nombre, gloria. Una paz que no se encuentra en el sexo. Una paz que no se encuentra en el licor. Una paz que no se encuentra en las cantinas. Una paz que no se encuentra en los estadios de fútbol. Una paz que solamente viene de arriba. Por eso Jesucristo dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy. La da. Mantente ahí humilde a los pies del maestro. ¿Quieres esa paz? Da en primer lugar al maestro en tu vida. Por eso esta mujer está ahí, receptiva. No le... Y entonces, mientras el Señor hablaba, todas estas cosas iban inundando su vida. Oh, a su nombre, gloria. Primero, le inundó el gozo al ver que el maestro había entrado a posar en ese hogar humilde. Segundo, le inundó la paz de Dios en su corazón. Y tercero, empezó a recibir bendición de lo alto. Porque la bendición de verdad no es tener dinero, no es tener casa, no es tener carro, no es tener beca. La bendición verdadera es tener el Señor de nuestro lado, en nuestra vida, dándonos las cosas que nuestro espíritu y alma necesita. Alabado su nombre para siempre. Cristo vive. Gloria a Dios. Para eso, el maestro ha venido hasta aquí. Para darte gozo, para darte paz, para darte bendición,
para darte salvación. Porque todo aquel que está siguiendo la corriente de este mundo es porque no es salvo. Es porque el Señor Jesús no está en primer lugar en su vida. Más cuando el Señor ocupa el primer lugar, entonces tenemos ese privilegio, esa gracia de la salvación. Y por ende, al partir a la eternidad, la vida eterna. Su nombre, gloria. Algo que nada ni nadie nos lo puede garantizar ni dar en esta vida, sino Jesucristo. Amén. Estos privilegios solo están disponibles para ese hombre, esa mujer que ha propuesto darle el primer lugar a Dios en su vida. Y ese privilegio no se lo deje quitar. Por eso usted encuentra allí mismo en Lucas 10, el verso 42. Que aunque Marta trató de censurar a María por esa actitud que había tomado, de estar a los pies del maestro, Jesús le dice, pero solo una cosa es necesaria. Solo una cosa. Y no es el trabajo, aunque se debe trabajar. No es la familia, aunque se debe cuidar por la familia. A su nombre, gloria. Solo una cosa es necesaria. Jesús dice, y María ha escogido la buena parte. La buena parte, la cual no le será quitada. El Señor jamás va a desaprobar esa buena decisión que usted y yo hemos tomado de darle a Él siempre el primer lugar. Como hombres tenemos deberes, pero nuestros cónyuges no pueden estar en primer lugar. Nuestros hijos no pueden ocupar el primer lugar. Nuestros empleos no pueden ocupar el primer lugar. Hermano, el primer lugar siempre lo debe tomar el Señor Jesucristo. A su nombre, gloria. Una cosa es necesaria. ¿Qué es eso necesario? En tu vida. En mi vida. A su nombre, gloria. Primero que todo, una experiencia con el Señor. El que ha tenido una experiencia con el Señor sabe que esas experiencias lo marcaron. Y cuando comete, como tuvo una experiencia con Dios, va a volver al Señor. No va a querer que Dios lo deseche. Se humilla. A su nombre, gloria. Y esa persona, donde quiera que esté, va a dar testimonio con la autoridad del Señor, no por lo que ha visto, no por lo que ha visto, sino por lo que ha experimentado en su propia vida. Las experiencias nos marcan. Las experiencias nos dan autoridad para testificar. En su nombre, gloria. En San Juan capítulo 9, verso 25, hay el ejemplo de un joven que tuvo una experiencia
en su propia vida. Gloria a Dios. Y es un joven que nació ciego. No que perdió la vista, nació ciego. Y se encontró con el Señor estando ciego. Y el Señor le dio la vista. Y por eso los fariseos y los de las sinagogas empezaron a interrogarle y a hacer quizás persuadir que no reconocieran que el Señor le había sanado. A tu nombre, gloria. Al igual que muchos piensan, persuadir a usted de que no diga que el Señor lo libertó de la droga, que el Señor lo libertó del alcohol, que el Señor lo libertó de la inmoralidad. Y no creen que Dios sí cambia. Yo sí creo que Dios cambia, porque Dios me cambió a mí. A su nombre, gloria. Y dice el verso 25. Entonces él respondió, el que había sido ciego, y dijo, si es pecador, como ustedes lo están asegurando, porque el ladrón cree que todo el mundo es ladrón. El maldiciente cree que todo el mundo maldice. A su nombre, gloria. El infiel cree que todo el mundo es infiel. Pero este muchacho que había experimentado el poder de Dios en su vida, había experimentado que el Señor había hecho con él lo que la ciencia no había podido hacer. Lo que los líderes de su época no habían podido hacer. El Señor lo hizo. Entonces, frente a esta presión de los incrédulos, de los pecadores, él les dice, bueno, ustedes dicen que él es pecador. Si es pecador, yo no lo sé. Pero una cosa sé, esta experiencia, una cosa sé, a su nombre, gloria, que habiendo yo sido ciego, ahora veo, la iglesia, y ese es el mayor testimonio, o el mejor testimonio con el cual tú puedes evangelizar, con lo que Dios ha hecho contigo. No te dejes llevar por los conceptos que otros tengan. Gloria a Dios. Allá en tus conceptos, si tú has sentido a Dios, vas a tener claro que Dios es real, a su nombre, gloria. Si tú has sentido tu presencia, entonces puedes decir, Dios está en este lugar. Gloria a Dios. Aleluya. He recibido testimonio de muchas personas que han venido solamente de visita a este lugar. Y dicen, pastor, no es por hablar, pero desde que hemos entrado por las puertas de este templo, hemos sentido que ahí hay presencia de Dios. Hemos sentido que Dios está ahí. A tu nombre, gloria. Porque no importan los lujos, no importan las multitudes, pero sí es importante que la presencia de Dios esté. Gloria a Dios. Le testifico solamente por testificar, no por provocarle a celo. Pero ayer Dios nos visitó de una forma muy especial en este lugar. Había poco, pero esos pocos empezaron a grabar, empezaron a moverse Dios, y empezó a moverse. Porque y él ha dicho, ¡Misha! ¡Oh, mire! Y él está aquí y te llama. Porque
pero no es tiempo de estar acomodado, es tiempo de estar en la expectativa de que y el Señor llamará a todos aquellos que estamos en santidad. Bendito su nombre. Estas experiencias son las que nos llevan a priorizar las cosas perdurables. Porque muchos están priorizando las cosas pasajeras, las vanidades, desconociendo que quienes siguen vanidades ilusorias, la misericordia de Dios abandonan. ¿Qué es eso perdurable? El alimento espiritual que no debe faltar en ninguno de nosotros. Por muchas preocupaciones, por muchos quehaceres que usted tenga en su casa, procure el día domingo venir a recibir el alimento espiritual. Por esto el Señor le dijo a María o a Marta, es que María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Marta, aunque era creyente, estaba priorizando más los quehaceres del hogar que la presencia del Señor en su hogar. Y cuando el Señor llega, hay que hacer un alto en el camino. Y cual María, sentada a los pies del Señor, a ver qué nos quiere decir, qué nos quiere enseñar, qué nos quiere en este momento. Su nombre es gloria. San Juan capítulo 6, verso número 27, habla de ese alimento espiritual. Jesús dice, trabajad, no por la comida que perece. Porque muchos con el pretexto de que hay que proveer, aún se privan de sacar el día del Señor para el Señor. Y ustedes que se privan de esta bendición y pasan toda la semana llevados, porque no cuentan con la bendición que se recibe el domingo en la casa de Dios. Ese día del Señor hay que venerarlo, hay que amarlo. En ese día no debemos hacer nuestra propia voluntad. Hay que proponer hacer la voluntad del que nos amó, de Cristo Jesús. Se está diciendo, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Aleluya. Esa debe ser nuestra prioridad. La comida que permanece para vida eterna. Y esa comida es esta palabra. Es esta palabra. Su nombre es gloria. Y dice aquí, la cual el Hijo del Hombre os dará. Porque a este señaló Dios el Padre. El alimento espiritual no te lo da el psicólogo. El alimento espiritual no te lo da el psiquiatra. El alimento espiritual no te lo da el médico de cabecera. El alimento espiritual no te lo da la empresa. El alimento espiritual solamente te lo da Jesucristo. Y es esta palabra es palabra de vida, palabra de verdad. Por eso el Señor está aquí y te llama para que el alimento espiritual que está
cada día. A su nombre, gloria. Este alimento no le será quitado a aquel que prioriza las cosas espirituales. Este alimento no le será quitado a aquel que le da el primer lugar al Señor en su vida. Hay que priorizar, amados hermanos, lo invisible. Porque lo invisible es más perdurable que lo visible. Ejemplo, tómate tú como ejemplo. Tenemos 3 partes esenciales, 2 invisibles y una visible. El espíritu y el alma siempre van a existir. El cuerpo que es visible no siempre va a existir. Y los seres humanos nos preocupamos más por la parte estética, por lo que se ve, por lo que se van a comer los gusanos, que la parte interna, que es la que va a permanecer para siempre. Mira lo que te dice Jesús en Colosenses 3, 1 y 2. Piensa en esta realidad, las 3 partes que te conforman. ¿A cuál alimentas más? ¿Cuál cuidas más? ¿Cuál valoras más? Colosenses 3, 1. Si pues habéis resucitado con Cristo. Y eso tiene que ver con el nuevo nacimiento. Buscar, priorizar las cosas de arriba. Las de arriba, las que no estamos viendo, pero son una gran realidad. Donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Verso 2. Con él la mira. ¿A dónde está mirando tú? Con él la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Hay que priorizar esto. Lo de arriba. Lo que Dios da. Lo que perdura. A su nombre, gloria. Lo que un día realmente nos va a garantizar que somos hijos de Dios. Bendito el nombre de Cristo para siempre. Adorado el nombre de Cristo. Segunda de Corintios 4, 18. Estamos mirando acerca de la importancia de priorizar lo invisible. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales. Y ahí sí que entran muchas cosas. Nuestra niñez es temporal. Nuestra adolescencia es temporal. Nuestra juventud es temporal. Y nuestra edad adulta también es temporal. Por ello no se amargue porque ya le salió una canita. De gloria a Dios que le permitió llegar a ciertos años y ya puede tener una cana. No se las pinte, no se las arranque porque quiera o no, van a llegar. Pero
Esfuérzate por hacer la voluntad de Dios. Y cuando estés diciendo, no van ganas, no van arriba. A tu nombre, gloria. Hay gente que quiere oponerse a reglas naturales. Alabe a Dios si Dios le permite cumplir 50, 60, 70 u 80 años, pero no te sientas mal por eso. Bendito el nombre de Cristo. Lo importante es que tu espíritu y tu alma estén siempre conscientes. Como dice Pablo, aunque este cuerpo exterior se va gastando, se va acabando, el interior de él se va acabando. De día a tu nombre la alabanza. Las partes espirituales. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Perduran, permanecen. Y aquí estamos por ello, por lo que perdura, por lo que permanece. Y queremos cuando partamos de esta tierra al cielo, poder morar siempre con Dios en la eternidad. A eso te llama el Señor. El Maestro está aquí y te llama a que le des el primer lugar a Él. Si le estamos dando el primer lugar, no nos vamos a preocupar por una arruga, ni por una cana. Es que más Dios nos da la gracia con las canas. Y por eso dice, basta de mi gracia. No hay, muchos no tienen dinero para ofrendar, pero sí tienen dinero para estar echando tinta en el pelo. Eso es verdad. Su nombre es gloria. Vivan enfocados en la parte externa, lo que tarde o temprano será comida de gusanos. La vanidad. Las etapas de su vida, como y la bendito mi Señor. El Señor nos llama también para que le obedezcamos. Porque hay creyentes desobedientes. No solo los inconversos, hay creyentes que son desobedientes, hermano. A su nombre, gloria. La obediencia se evidencia en la práctica de la palabra. En el aplicar la palabra. Pero hay quienes se entuercen, no, yo todavía no voy a usar, yo todavía no voy a dejar de echar mi pintura. Yo estoy muy joven para que me vean cana. A su nombre, gloria. Santo. En San Juan capítulo 11, verso 29. A algunos se les dañó el mensaje, me di cuenta, ¿no? Santo es Dios. San Juan capítulo 11, verso número 29. Usted mire un detalle aquí en Marta. O en María, perdón. Marta es la mensajera que da el mensaje de que el maestro está aquí. María, ella, cuando lo oyó, no dijo, que me espere media hora. O no puedo ir. Dice que ella se levantó deprisa y vino a él. Oye, hermano, si hay para lo cual usted y yo debemos ser diligentes, es para venir
nuestro Señor. Por favor, hagamos de la casa de Dios, de los cultos, algo prioritario y tengamos presente que el domingo no es mi día, es el día del Señor. Y a menos que yo esté enfermo o que tenga algún trabajo que hacer de fuerza mayor, debo estar en la casa de mi Dios. Dándole gracias por la semana que pasó. Y esta nueva que estamos iniciando, hoy se inicia la semana. Y vengamos a la casa de Dios con una actitud que a Dios le agrade. No a regañadientas. En su nombre, gloria. Vengamos con la motivación de que somos personas agradecidas con el que nos ha salvado. Y vamos a alabarlo y adorarlo en espíritu y en verdad. Que no tengan que estarnos rogando a que nos levantemos. Son las 8 de la mañana y todavía no me he despertado o no me he levantado. ¿Verdad? Hay que hacer las cosas con diligencia. Porque el congregarnos no es capricho humano. Esto es una instrucción divina. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Hay que practicar la palabra. Esta mujer apenas oyó la palabra que el Señor le llamaba, no puso reparo, salió corriendo a encontrarse con su maestro. Mira lo que te dice en San Juan 14, 21. 14, 21 y 23. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama. ¿Cuántos amamos al Señor? De verdad, verdad, ¿cuánto le amamos? El que me ama, ¿qué hace? Mi palabra guardará. Mi palabra oirá. Mi palabra aceptará en su vida. Y mi Padre le amará. Ahora entiende usted por qué en los hogares a veces hay un hijo que se gana el corazón del padre más que el otro. No creo que el papá se vaya a inclinar por ese hijo que siempre está transgrediendo sus normas. Con ese hijo rebelde. No, el padre, aunque amamos a nuestros hijos y cada uno tiene un espacio en nuestro corazón, no obstante, el corazón se va a inclinar por ese hijo que guarda los mandamientos, que observa las instrucciones que su padre y su madre le dan. Es lo que el Señor está diciendo. El que me ama, mi palabra guardará. Y como se deleita en hacer la voluntad de el Señor, dice que el Padre Dios también le va a amar. Porque no le genera dolores de cabeza. No le hace salir canas prematuras. A su nombre, gloria. Dice Jesús, y vendremos a Él. Es un deleite estar en comunión con Él, porque es un hijo que ama, que obedece, que hace la voluntad del Padre. A su nombre, gloria. Y haremos morada con Él. El verso 23 dice: a su nombre, leíme el 23. Falta era el 21. El 21. El que tiene mis mandamientos, mira, el que tiene mis mandamientos
¿Quiénes lo tenemos los mandamientos? Todo el que tiene esta Biblia tiene los mandamientos. Pero hay diferencia entre tenerlos y vivirlos, practicarlos. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. No el que habla tanto, el que los tiene y los aplica, los vive. Por eso Santiago dice, pero sean hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. El que tiene mis mandamientos y los guarda, es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Mire, no se puede ser amigo del Padre si no somos amigos del Hijo. A su nombre, gloria. Y no se puede ser amigo del Hijo si no se es amigo del Padre. Bendito el nombre de Cristo para siempre. Mi Padre será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a Él. Bendito el nombre del Señor para siempre. De todos estos textos nos hablan de la importancia de proponer ser creyentes obedientes. El obedecer nos hace amigos de Dios. Entonces, el desobedecer nos haría enemigos de Dios. Miremos algunos ejemplos de personajes que obedecieron a ese llamado del Señor. Ya tenemos a María. El maestro está aquí y te llama, y ella salió a prisa hacia el Señor. Miremos a otro personaje, San Mateo capítulo 4, verso número 19. Adorado el nombre de Cristo para siempre. San Mateo capítulo 4, verso 19 y verso 20. Y les dijo, venid en pos de mí. Este es un llamado. El maestro está aquí y te llama. En su momento le dijo a unos pescadores, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Esto es ganadores de almas. Ellos, mira obediencia, ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Le pregunto en esta hora, ¿qué le está impidiendo a usted seguir al Señor? ¿Qué le está impidiendo a usted obedecer la invitación que el Señor día a día le está haciendo? ¿Usted cree que el Señor va a estar todos los días, todos los años de su vida, invitando a que venga? No, llegará el momento en que el Señor va a hacerse a un lado y va a decir, basta, basta, te di oportunidades, mas la despreciaste, ahora atente a las consecuencias. ¿Hasta cuándo va a seguir usted
contendiendo con Dios. ¿Será que Dios va a ceder a su presión? Jamás. Si usted quiere ser santo, tiene que someterse a la voluntad de Dios. Si usted quiere llegar al cielo, tiene que renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos. Si usted quiere llegar al cielo, tiene que seguir las directrices del Señor. Los pescadores, al ver que el Señor les dijo, vengan en pos de mí y os haré pescadores de hombres, se dieron cuenta que el trabajo que ellos tenían les privaba de hacer la voluntad de Dios y por ende dejaron eso y siguieron al maestro. No dijeron, espere, Señor, como algún otro dijo, espere hasta que vaya y entierre a mi padre y ahí sí le seguiré. Y no era que el padre acababa de morir. Era que el Señor esperara hasta que el padre envejeciera y muriera y después entonces sí seguiría al Señor. Al igual que muchos, el Señor los está llamando ahora que son jóvenes, que pueden servir al Señor con mayor libertad, porque el soltero tiene cuidado de cómo adorar al Señor, de ser santo en toda su manera de vivir. Mas el casado, la casada, tiene cuidado de cómo agradar a este mundo, de cumplir con los deberes que le competen, porque y eso le va a quitar mucho tiempo al Señor. Por eso el Señor llama a solteros, jóvenes. Y ellos dicen, no, es que estoy muy joven. Hay que disfrutar la vida. Confunden disfrutar la vida con malgastar la vida. Con pervertir sus vidas. De tal manera que cuando se casen ya no van a sentir ningún afecto, nada bueno por el matrimonio, porque no hay nada que puedan experimentar luego, pues ya todo vivieron pecando contra Dios. Quieren darle al Señor lo que ya no sirve. Y quieren así ser bendecidos en sus vidas. Si el Señor les llamó temprano, a muchos desde cuna, para que no se contaminen, se mantengan en santidad, a su nombre gloria, y así puedan llegar al cielo en santidad, pero les parece mejor contaminarse con las algarrobas de este mundo, que va pasando poco a poco, a su nombre gloria, y viven una vida frustrada, destruida en este mundo, sin Dios y sin esperanza, porque cogieron el camino equivocado. Estos pescadores dijeron, esta oportunidad que el Señor nos está dando, no podemos despreciarla, vamos a seguir. El que quiere hacer la voluntad de Dios, tiene que dejar lo que le impide obedecer ese llamado. ¿Qué te está impidiendo? El amor al dinero. Y entonces puedes venir a la casa de Dios el domingo y te regalas a trabajar por 100,000 pesos más. No sé cuánto valdrá un día domingo. Pongámosle 100,000 pesos. Y esos 100,000, si no tienen la bendición de Dios, van a ser menos que 1,000 pesos. Porque los recibirás y no sabrás qué hiciste con ellos. Si no leas el libro de Ageo, donde Dios los invita a meditar bien sobre sus caminos. Dice Dios, mire muy bien, ¿por qué usted siembra mucho y recoge poco? Trabaja de 6 a 8, 14, 15 horas
Y se da cuenta que no le alcanza lo que recibe. Y no se trata, es que no es que el mínimo no alcanza. El que tiene a Dios, el que honra a Dios, con el mínimo vive. A su nombre gloria. El que tiene y honra a Dios, vive bien con 2, con 3, con 5, con 10 millones. Pero el que no tiene y honra a Dios, así gana 20 millones, va a vivir una vida miserable. En esta iglesia he tenido personas que han ganado dinero. Conocí a alguien que ganaba como 18 millones de pesos mensuales y vivía pagando arriendo. Y no era la casa lujosa, no tenía lujo, no tenía carro, nada. Y se quejaban de que la plata no les alcanzaba. Y yo viví muchos años con un mínimo. Y con un mínimo Dios me permitió hacer una casa, ganando un mínimo. Es que no se trata de estar en la voluntad de Dios y saber administrar lo que Dios nos da. Si yo gano un mínimo, no puedo darme el lujo de comprarme un iPhone que vale como 6 millones de pesos. Ahí está el detalle. Pero hay muchos que ni siquiera el mínimo se ganan y se meten en una deuda por un teléfono de eso. Si yo gano un mínimo, no puedo ir los domingos a almorzar con la esposa o con la novia en un restaurante donde el almuerzo me cuesta 100,000 pesos. Y es más, está usted aparentando que tiene recursos para mantener a una mujer cuando es mentira. Y si la mujer se va a convencer y se queda con usted, va a aguantar para el resto de su vida. Si es que se lo aguanta. Porque cuando el hambre llega el amor sale por la ventana. Sea sincero y diga, como dijo mi hermano, yo soy un mantenido. ¿Cómo voy a tener la obligación de otra persona? Una china que se va a embarazar de mi hermano, quizás creyó que la casa era de mi hermano y esa casa era de mi mamá. Y después quería montarse en la casa. ¿Cómo así que ganó de mi hermano? Hermano, yo no, qué pena, pues yo no puedo recibirla, es que yo soy recibido aquí. Ahí me dan la comida. Bendito el nombre de Cristo. Sean inteligentes, sean inteligentes. Oye, mujeres solteras, sean inteligentes. No se dejen influenciar porque la invitan a un helado. Por esto, porque ahorita mucho lo que hacen se lo gasta usted para que usted crea que son generosos. Pero después que sea la esposa, se va a dar cuenta de la gran verdad. Le tocará a usted en lugar de trabajar para mantener a ese barrio. Y usted, varón, también sea inteligente. Esa muchachita que de novio le quiere sacar a usted lo que no tiene, déjeme decirle que después que sea su esposa, lo va a tener a usted endeudado hasta aquí, porque usted no va a poder darle todo lo que ella le está pidiendo. Fíjate, una muchacha que sea santa, que le guste orar. Fíjate, una muchacha que le guste trabajar. Porque a las personas todo no nos lo van a dar siempre. Hay un tiempo en que nos dan las cosas, pero hay otro tiempo en que toca ganárnoslas. No se vaya a marcar su vida, por favor, con una muchacha que sea zángana. Se lo digo en el nombre del Señor. Mucho menos vanidosa. Y si usted mira bien en tu casa, no lava platos, no lava ropa, no trapea, no cocina, no sabe hacer nada. Quiere vivir de reina de belleza, como si esto fuese muy fácil. No se mire, no se vaya por la apariencia. A su nombre damos gloria. Digo, si quiere tener un hogar feliz y llegar hasta la meta final con esa persona,
actualmente muy poco permanecen las parejas. Es por ello. Porque muchas se casan y ni siquiera saben planchar un pantalón. Mucho menos subir un ruedo. Si las ponen a cocinar el arroz, se les quema. A su nombre, gloria. Y no sigamos porque la lista es larga. Bendito el nombre de Cristo para siempre. Mire las cualidades que debe tener esta mujer allí en Proverbios 30, la mujer prudente. O la mujer virtuosa, mejor dicho. A su nombre damos la alabanza. No crea que hogar solamente es sexo, que es lo que muchos buscan. Sexo y sexo. Y con el sexo los tienen embolatados. Qué miserable aquel que cree que la vida solamente es sexo. A su nombre, gloria. En San Mateo 9:9 nos dice. San Mateo 9:9 dice. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. Eso es obediencia. Seguir al Señor cuesta. Dejar muchas cosas que nos agradan, pero vale la pena. En este hombre, Mateo, resaltamos algo y es que él se levantó. Hoy te invita Jesús a que te levantes del conformismo. Hoy te invita Jesús a que te levantes de la indiferencia. Hoy te invita Jesús a que te levantes de la apatía. Hoy te invita Jesús que te levantes de la mundanalidad y comiences a seguirlo a Él, porque a Él no le podemos seguir si no vivimos una vida en santidad. El Maestro está aquí y te llama. Te llama a que te levantes. A que tomes un nuevo rumbo al lado de Él. Porque al lado de Él hay buen futuro. Fuera de Él tu vida será un fracaso. Y por último, te invita el Señor, te llama para que te sujetes a Él. Es obediencia, sujeción. Los rebeldes no podrán estar delante de Dios. No. Mateo 21, 6 y 7. Alabado el nombre del Señor. Mateo 21, 6 y 7. Y los discípulos fueron e hicieron como ellos quisieron. Eso es lo bueno de la palabra. Como Jesús les mandó. Y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos y él se sentó encima. Qué lindo cuando usted y yo aprendemos a oír la voz de Dios y a sujetarnos a su voluntad. Esta persona que quiere sujetarse a la voluntad de Dios siempre está presta a hacer las cosas como dice la Escritura. No como le impone el mundo. No como le impone la sociedad, las amistades. No, como dice la Escritura.
porque solamente viviendo las Escrituras podemos tener salvación, perdón y vida eterna. La Escritura nos manda a renunciar, pues hay que renunciar. La escritura nos manda a abstenernos de los deseos mundanos que batallan contra el alma, pues hay que abstenernos. El maestro está aquí y te llama. Es hora de afinar nuestro oído y de disponernos a hacer la voluntad de Dios y no la nuestra. Porque si no lo hacemos ahora, que hay la oportunidad, mañana vamos a lamentarnos. Mañana vas a llorar. Mañana vas a gemir y tristemente será demasiado tarde. Pero hoy el maestro está aquí y te llama para restaurarte, para ayudarte, para transformarte, para hacerte una nueva criatura. Vamos de pie, por favor, en esta hora. Vamos a decirle a Dios que nos ayude. Él está aquí. Amado Padre que está en los cielos. En el nombre de Jesucristo de Nazaret te doy gracias por tu inmenso amor. Gracias, Dios, por tu palabra. Gracias, Dios, por tu bondad y misericordia.